Pregunté. Hacemos si es perezoso, si me encuentro en vacaciones. No. No, pero igual toca manejar. Pone correo automático. Estoy de vacaciones, revisaré mi bandeja de entrada de vez en cuando, pero no puedo garantizar una respuesta rápida. Si su asunto es urgente, comuníquese con mi secretario. Solo habla español. Ah, ¿cómo así? No, para poderse olvidar de todo. Esperen un momentico que me está abriendo apenas el audio. Bueno, no, empecemos. Bueno, con Aye ya habíamos instalado la librería, ¿cierto? Y ya habíamos hecho también el mismo ejemplo de crear una librería desde cero en caso pues de que uno no la encuentre. A Daniel, ¿cómo le fui instalando las de Celestron, las que le mandé ahorita? Sí lo pudo instalar. Pero perdón, qué pena. Justo se disparó acá una cosa que tengo al lado. Eh, no, pues vi el videito que me mandaste, pero la verdad todavía no las he instalado en este momento. Ah, porque, bueno, la idea era que usáramos esas librerías. Sí, no, pero yo me desastrozo si algo. Yo voy viendo y acá haciéndole, intento alcanzarte. Estoy Listo. haciéndole. Bueno, mientras tanto, entonces les voy a mostrar algo más, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando uno va a crear una PCB, lo primero que hace es que crea un proyecto, ¿cierto? En el caso de ustedes, esta pantalla va a salir diferente porque ustedes tienen una versión más actualizada, pero en esencia, uno lo que usa es el PCB Project, ¿cierto? PCB Project, acá le coloca un nombre, quiera.
y una ubicación en donde lo va a almacenar. Ya les había dicho pues que era bueno hacerlo como en un repositorio de GitHub, ¿cierto? Ah, pues igual, no, mentira, yo creo que yo lo borré. Porque yo borré el repositorio que creamos. A ver, yo miro, está en documentos. Acá. Ah, listo, sí, sí está ahí. Esperen, yo me desenredo un poquito. Ah, ya habíamos creado un proyecto. Es igual, te lo voy a borrar. Y lo voy a crear de nuevo. Entonces acá le voy a poner SB board. Después como ese va a ser nuestro proyecto. Entonces acá el nombre del proyecto y acá la ubicación donde va a quedar almacenado. Luego acá hay una lista de hojas o de templates que es para usar, digamos que como unas plantillas para el diseño de ciertas tarjetas. En este caso, ellos colocan unas tarjetas que tienen unos conectores en la PCB, así como están hechas las memorias RAM de los computadores o algunas otras tarjetas que tienen unos conectores sobre la PCB, él las incluye como plantillas, pero por lo general uno, si no necesita una aplicación de esas, uno lo que hace es que coloca el default. Hay una parte en la que uno puede mirar o gestionar esas plantillas, ¿cierto? Entonces, no sé si a ustedes les aparece esa opción, pero es en el Manage Templates, ¿cierto? Entonces, en el Manage Template aparece la ventana de preferencias en donde aparece también la dirección donde están almacenados los templates propios de Altium, ¿cierto? Entonces Altium tiene unos templates que uno puede usar, ¿cierto? Ahí están. Vamos a ver eso. Entonces, los templates hacen referencia como a las plantillas de las hojas, ¿cierto? Hay muchas, muchísimas acá. Por lo general, uno no usa las plantillas de ellos, ¿cierto? Porque digamos que uno tiene su propia empresa o su propia marca, entonces a uno le interesa que sus diseños queden con la marca de uno, ¿cierto? Entonces vamos a aprender a diseñar esas plantillas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las plantillas tienen para los esquemáticos, por ejemplo, tienen como extensión SSH dot, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar esta, que es la de tamaño A0. Digamos que la A1 es más apropiada. No, esperen, A1, A2, A4, más bien A4, que es la del tamaño de una hoja carta. Hagámosla en una hoja carta, ¿cierto? De pronto Angie no maneja muy bien esta terminología. Esos son tamaños de hoja, ¿cierto? El tamaño de hoja A4 es el tamaño de hoja de una hoja carta. A3 es 2 veces esa. A2 es 4 veces esa. Y A1 es 8 y A0 ya es 16, ¿cierto? Entonces A0 es como decir el pliego completo. Listo, listo. Entonces hagámoslo en este, pues como ejemplo, ¿cierto? Yo la voy a copiar y la voy a llevar a mi repositorio, pues donde está acá, y voy a crear una carpeta que se llama
templates, ¿cierto? Dentro de esa carpeta voy a pegar esto. Listo. Acá le voy a dar cancelar y voy a crear mi proyecto con una en default, listo, con una plantilla en default que me cree por lo menos la estructura de carpetas para que ya quede almacenada esa estructura de carpetas dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces quedaría acá PCB y acá aparece el proyecto, ¿cierto? Ese es el proyecto. Pero antes de eso voy a modificar el template, ¿cierto? Entonces en el template voy a ponerle un nombre personalizado, ¿cierto? Y la voy a abrir en el software para modificarla, ¿cierto? Entonces acá esto me permite hacer modificación del template, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno acá puede agregar un logo. Vamos a descargar un logo cualquiera. No sé. Este, por ejemplo, está bonito, ¿cierto? Cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, y guardemos este también. Por si, pues, queremos, voy a guardar estos dos logos. Acá yo puedo agregar diferentes, o sea, puedo ampliar este espacio, ¿cierto? Colocarle más cosas. Por ejemplo, en Place están las herramientas de dibujo. Entonces uno acá, a ver si la encuentro. Lo que son líneas y Draw Tools. Acá en Draw Tools, entonces, por ejemplo, líneas, rectángulos, el polígono, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera aquí agregar una línea para un espacio de notas, entonces con la herramienta línea, pues saco la línea. Cuando presiono tabulador en el teclado, me aparece como la ventana de opciones, ¿cierto? Entonces, en la ventana de opciones puedo cambiar parámetros, por ejemplo, el grosor de la línea o lo que sea, ¿cierto? El color, todo eso. Si quiero que sea una línea punteada, una línea sólida, todas esas cosas las puedo cambiar. Digamos que voy a agregar un espacio acá que se va a llamar notas, ¿cierto? Entonces acá voy a poner esto y le voy a poner acá como texto notas. Acá están pues diferentes parámetros. Acá está este tiempo que muchas de estas cosas están relacionadas con variables que están dentro del Altium, ¿cierto? Por ejemplo, acá, miren que acá dice Altium Limited, pero esto hace referencia a una organización. Acá hay una dirección, entonces es dirección 1. Acá hay otro texto, pero esto es dirección 2. Acá hay otro texto y es dirección 3. Acá hay otro texto que es dirección 4, ¿cierto? Por ejemplo, en File
aparece document full path and name, ¿cierto? Son parámetros que se definen. Ahorita les muestro eso cómo aparece. Lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar este logo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ya hicimos un cuadrito en donde agregamos notas, ¿cierto? Y acá ya cuando estemos en el diseño podemos agregar texto o lo que queramos, ¿cierto? Voy a cambiar el logo, entonces, place y gráfico, listo. Gráfico. Entonces, no sé por qué me apareció por allá, pero bueno. Voy a volver a hacer. Place. Drawing Tools, gráfico, ¿cierto? Entonces me aparece acá este recuadro. Entonces yo lo puedo colocar en cualquier parte de la pantalla y de cualquier tamaño, ¿listo? Entonces lo que va a hacer es que me va a agregar una imagen desde la carpeta de archivos, ¿cierto? Entonces yo busco la imagen que yo quiera colocar ahí. Templates y por ejemplo voy a agregar primero esta, ¿cierto? El logo, un logo que pueda colocar en esta parte de acá. Entonces lo agrego, lo traigo hasta acá. Listo. Y otra cosa es que este logo yo lo puedo dejar como, entonces le voy a dar doble clic para cambiar las propiedades. Entonces lo puedo dejar como simplemente una dirección, o sea que siempre que lo vaya a cargar en el programa, lo cargue como desde esta ubicación, o le puedo decir que lo coloque embebido en el documento, ¿cierto? Entonces ya queda como parte del documento y ya no tiene que existir en esta ubicación, sino que él queda copiado ahí. Entonces, cuando son logos que no son tan pesados, se recomienda embeberlos, pero cuando ya son logos que son muy pesados, sí es mejor dejarlo por dirección. Entonces, dejémoslo ahí embebido. Y voy a agregar otro logo por acá arriba, ¿cierto? Voy a agregar un logo. Voy a agregar el otro logo que aparecía. Le cambio el tamaño. Y este no lo voy a embeber, sino que lo voy a dejar así como parte del documento, para que veamos, pues como una dirección, perdón, para que veamos la diferencia. ¿Qué más podemos hacer acá? Listo. Entonces, ahora vamos a mirar cómo variar esos. Yo puedo cambiar esta distribución, ¿cierto? Estos, mire que son líneas y rectángulos que yo puedo cambiar, ¿cierto? Puedo borrar, puedo modificar y eso. Lo mismo que estos parámetros, revisión, number, lo que sea, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es que en Project, perdón, en Design, voy a ir a Document Options, a opciones del documento. ¿Listo? En opciones del documento me aparecen las opciones que tiene este documento que está abierto en este momento, ¿cierto? Entonces, la orientación, ¿cierto? Si yo lo quiero landscape o portrait, el color de la hoja, ¿cierto? Si yo quiero cambiar el color de la hoja a un color diferente, a mí es porque me gusta este que aparece estándar, pero uno puede colocarle pues otro color, ¿cierto? Eso no es como restrictivo. Y el color de los bordes, ¿cierto? Esto que aparece acá. El tamaño, ¿cierto? Uno lo puede cambiar. Acá puede cambiar pues la mayoría de las opciones. Lo otro es los parámetros. Los parámetros es eso que aparece acá en la ventana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno puede decirle que por defecto tenga como dirección 1
no sé, calle Barranquilla, lo que sea. Como dirección 2. Número 34-130, lo que sea, ¿cierto? Adres 3 puede ser la ciudad. ¿Cierto? Uno puede agregarle acá, por ejemplo, la organización, ¿cierto? El nombre de la empresa. Y otras, ¿cierto? Otras que para uno estar acá como seguro de que siempre van a ser la misma, ¿cierto? Entonces, el autor, ¿cierto? Entonces, estos parámetros ya van a quedar acá almacenados en la plantilla, ¿cierto? No quiere decir que yo en el documento no los pueda cambiar, yo los puedo cambiar, sino que digamos que uno sabe que esos documentos nunca los va a cambiar, entonces más bien prefiere que siempre se carguen desde la plantilla para no tener que estarlos modificando en cada una de las hojas que uno vaya a crear, ¿cierto? Entonces ya uno, teniendo esta plantilla, la puede guardar y esta ya puede ser, digamos que la plantilla de todos los diseños que uno vaya a hacer, ¿cierto? Entonces esta ya pues la guardamos normal y la podemos cerrar acá, ¿cierto? Ya la podemos cerrar. Listo. Claro eso de las plantillas. O sea, de cómo modificarla, porque te va a falta cómo cargarla. Sí, sí. Y una pregunta, hay como... No, dale, Andy. No, le iba a decir que sí, que estaba claro hasta el momento. Yo iba a preguntar si había como un tamaño por defecto como tal, o depende pues del diseño que uno está haciendo, como lo que veíamos al inicio. ¿Cómo? No, que sí, como de acuerdo con la norma, por así decirlo, de algún tipo de tamaño como tal, en la escala 10:1 o 5:1, o qué otro tipo de datos se ponen. Por lo general en los esquemáticos no aplica escala, porque los esquemáticos no Sí, es la representan, lógica. no representan una, digamos que una estructura física, ¿cierto? Una distribución mecánica. Pero dentro de los proyectos de Altium o dentro de los proyectos PCB, sí se maneja un archivo que se llama el archivo de ensamble, que se llama el Draftsman. Ese archivo sí, en ese archivo no sí especifica escalas y eso, pero es otra plantilla pues que también se crea o se modifica, ¿cierto? Pero más adelante les muestro. Pero en los esquemáticos no se maneja esa parte. Listo, listo, gracias. Bueno, entonces ya lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo esquemático, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo desde mis preferencias, no sé en qué parte le sale a ustedes este menú, creo que es en File o algo así. A mí me sale en este menú aparte que es Preferencias. Desde entre Preferencias yo puedo manejar para los esquemáticos, digamos que acá hay una pestaña de esquemáticos. Allí en donde, sí la encontró. Esas preferencias. Estoy buscando. Es que no pude seguirlo desde el principio porque casi no me abre ese Altium. Entonces Ah, estoy por acá mirando a ver. ¿te los espero o qué? Pues para que modifiquen de alguna manera alguna plantilla y eso.
Porque yo, pues la verdad me colgué desde el principio, pues porque no me abrió, pero igual usted está grabando, no sé si después me la puedo compartir y voy Y siguiendo ahí para le que no queda nos como, atrasemos. Ajá. como se está ahí en la reunión, usted le llega la notificación. Para que no, pues no se vayan a atrasar por eso. Bueno, entonces acá en esquemático, a ver, yo busco. Data management. Acá, templates. Ya no me acuerdo. Espérame, yo me acuerdo. Porque lo que pasa es que uno acá le asigna la plantilla. Graphical editing, compiler, autofocus, library, grids, default units, default primitives, schematic. General, versión control, local history templates. Pues sí, esas son las templates general. Device sheet. Suppliers. Se me perdió la opción. Set default. Bueno, vamos a ver acá. Project Options. Connection, opciones. Multi-channel default. Preset parameter. Device sheet. Manager output. Cancel. Ok, bueno. Bueno, vamos a ver, esperen. Vamos a darle en agregar nuevo al proyecto y voy a agregar un esquemático, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí, yo ya lo había hecho, ¿cierto? A mí me cambia o me crea los esquemáticos con esa plantilla que es la que yo tengo para los proyectos pues, del grupo, ¿cierto? Pero uno acá en Tools, en Design, Project Templates, Project Templates Folder, ¿cierto? Entonces, a ver, Altium Course, Schematic Template Location. A ver, entonces vamos a ver. Vuelvo y repito. A ver. Design, Project Templates, Choose a File. No. Design, Project Templates, Manage Project Templates. Design, General Templates. No, pero esas son las generales. Project Templates. Entonces acá, Schematic Template Location. A ver, entonces vamos a buscar la usuario Asus documentos aceptar vamos a ver si la nueva no, igual me la creo con esta design project templates está listo. Entonces miren que cuando ya en project templates yo coloqué los templates
en la carpeta que yo había creado, ¿cierto? Entonces él, dentro de las opciones en Design, me dice Project Templates, me aparece el template que yo ya había creado, ¿cierto? Entonces acá lo voy a seleccionar y entonces él me dice, hacer el cambio solo para este documento, para todos los esquemáticos en el proyecto abierto, en el proyecto actual, o todos los esquemáticos abiertos. Entonces yo le voy a decir que me lo haga en todos los esquemáticos pertenecientes al proyecto, ¿cierto? Él me dice seleccionar los parámetros, las acciones de los parámetros, entonces también le puedo decir que no haga ninguna actualización de los parámetros o que lo que los actualice. Por ahora lo voy a dejar solo así. Entonces acá ya me cambió ese template para el template que acabé de crear, ¿cierto? Y creo que si agrego otro esquemático, no me lo reconoció, solamente... pero ¿cómo? Es que ya se me olvidó. A ver. Opciones. Preferencias de esquemático. Bueno, ahorita busco en YouTube. En YouTube averiguamos. Pero entonces cuando creemos un nuevo esquemático, igual le damos acá en Design, Project Templates y que me lo actualice al nuevo esquemático, ¿cierto? Entonces ahí ya me quedaría con mi template. Esto digamos que son las hojas donde yo voy a hacer mi diseño. Entonces, una de estas hojas la voy a guardar y le voy a poner, esto no es que tenga que ser así, pero yo lo hago, ¿cierto? Como la hoja 0, guión, hierárquica, o sea, esa va a ser la hoja maestra del proyecto. Ya les voy a enseñar eso cómo se maneja. Y en la segunda, lo que voy a hacer, digamos que voy a hacer algo sencillo, un regulador de voltaje y un amplificador con un filtro. Listo, va a ser algo muy sencillito. Entonces, en la primera hoja voy a guardarla y voy a decir que esta hoja va a ser la hoja 1, el regulador. Y voy a crear otra. Y ese esquemático lo voy a guardar como 2, el amplificador. ¿Listo? Entonces, en el regulador solamente voy a diseñar el regulador. En el amplificador voy a diseñar solo lo que tiene que ver con el amplificador. Y en el jerárquico voy a hacer la conexión entre el regulador y el amplificador. ¿Listo? O sea, el jerárquico va a ser el que me maneja la conexión de las diferentes hojas. Como les digo, no es que se tenga que hacer así. Yo puedo hacer el regulador y el amplificador todo en un solo esquemático o en una hoja, sino que es como para enseñarles las diferentes herramientas de conexión que tiene el Altium entre las diferentes hojas de esquemático. Entonces, para enseñarles varias herramientas ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es como crear nuevos esquemáticos, entonces le voy a decir que me coloque ese template en todas, ¿cierto? Para que todas me queden con el mismo template. Listo. Y las voy a guardar. Listo. Entonces, ahora ya lo que debo hacer es empezar a buscar los componentes, ¿cierto? Entonces, en las librerías, o en el caso de ustedes se llama componentes, vamos a ir buscando los componentes que necesitamos para hacer el diseño, ¿cierto?
Entonces yo esperen que acá se me tostó. ¿Sí me están oyendo todavía? Sí, todo el pelo. Listo, acá. Listo, ya abrió. Entonces, librerías aparecen acá al lado. En caso de que no, aparecen en el caso de ustedes en paneles, en la esquina de abajo, paneles o componentes. Para mi caso es en sistema, librería, ¿cierto? Entonces yo acá vengo y abro. La ventana de librerías es muy similar para las dos versiones que estamos trabajando. En este caso, uno acá viene y selecciona el paquete de librerías en el cual desea buscar el componente, ¿cierto? Por ejemplo, el de Celestial tiene todas estas conexiones, todos esos, digamos que bancos de componentes. Entonces voy a buscar primero los reguladores. Listo, voy a buscar Power Suppliers. Listo. Dentro de Power Suppliers aparecen varias librerías, ¿cierto? Varios componentes que uno podría usar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el LM, este LM, puede estar estas otras, pues son algunos que no conozco, pues yo no los conozco. Esos son conversores de CDC. Hay otro de Power Distribution, sensores, reguladores de voltaje, listo. Entonces, voy a escoger los lineales. Voy a hacer un regulador lineal de un LM317, ¿cierto? Uno de los sencillitos. ¿Listo? Entonces acá, miren que acá aparece tanto el componente, la referencia completa que tiene el componente, como los packages o las librerías que van a aparecer en la tarjeta, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, al que yo tenga disponible en mi stock o el que yo vaya a comprar, es que selecciono el circuito que voy a incluir en la tarjeta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a incluir este, porque es el que tengo, ¿cierto? Entonces, lo que hago es que lo arrastro. Lo único que hago es que lo selecciono acá y lo arrastro. En este caso es porque se me quedó tostado. Igual, esperemos un momentico. El software es algo pesado, entonces cuando uno va a cargar componentes por primera vez, demora un poquito como en hacer toda la descarga. Entonces mire que por ejemplo acá ya me lo puso, ¿cierto? Ese regulador. Angie me dice que se le cayó el internet. Con razón ella no respondió ahorita, pero yo a vos te he escuchado súper bien todo el tiempo. No sé si quieras esperarle un segundito Sí, o esperemos, yo le voy a prefieras. preguntar. Pero sí está fácil, o sea, sí está entendible lo que le he mostrado. Sí, claro, todo, la verdad. Sí, sí, hasta el momento es muy parecido a lo que es Eagle. O sea, si usted ha manejado Eagle es muy similar. No, todo se parece mucho. Yo que nunca me he creado buenos templates ni nada, debería sacar el tiempito ahorita y poner el template bien bonito, el loguito de la UDA, no sé, como las Sí, cositas. porque lo que es la herramienta esquemáticos de este software es muy bacana. Entonces genera unos esquemáticos muy bonitos y que uno pues debe pues como tratar de usar los templates para que le queden bien chéveres los esquemáticos. Por ejemplo, yo te muestro uno de pues el primer proyecto que yo hice en Altium, así pues como grande, ¿cierto? El que estamos haciendo, el de la sábana. Mire porque yo siempre había trabajado en Eagle, pero con ese proyecto, bueno, con el de los ventiladores, me surgió pues la duda de aprender a manejar este software. Y ya con los ventiladores, con la sábana fue que
montamos la primer tarjeta con esto y mira el esquemático como quedó. O sea, es un esquemático que se ve muy, muy bonito. Entonces esta es la que se llama la hoja jerárquica, ¿cierto? Esta es la primera. Entonces mira que acá está lo que es el microcontrolador, hay otra que se llama chip register, micrófonos y cosas así, pero esta hoja es como la que me gestiona las conexiones con las otras, ¿cierto? O sea, mira que yo, digamos que el microcontrolador sacó un bus I2S, un bus SPI, otro bus SPI, y él me gestiona la conexión, ¿cierto? Con otras hojas. Entonces, por ejemplo, la hoja microcontrolador es esta, ¿cierto? Entonces, el microcontrolador está el microcontrolador acá y acá sacó diferentes buses. Miren estas conexiones que están acá. Son las conexiones que aparecen acá al lado de la hojita, ¿cierto? Entonces, ya yo puedo gestionar la conexión de los pines a través de este bus completo en la hoja jerárquica y eso se conecta con las otras hojas en el proyecto. Pero mira que los esquemáticos son pues muy, muy bonitos, ¿cierto? Permiten como dar todos estos colorcitos para identificar líneas de conexión, permite facilitar por las conexiones mediante lo que son buses o lo que son estos conectores. Y mira que el template pues también ayuda mucho a facilitar pues como la visualización del diseño, ¿cierto? Entonces uno puede agregar también estas notas. Les voy a mostrar todas esas herramientas pues, en lo que vamos a hacer, ¿cierto? Para que aprendamos. Pero el jerárquico es el que controla todas esas conexiones. Sí, sí, queda muy bonito, la verdad. Está demasiado chévere. Allí es de donde se perdió. Hola, no, llegué hasta que creó las hojas y iba a agregar eso, iba a agregar ese componente. Ah, pero sí yo cómo lo abrí en la librería, cómo lo busqué. No, no, estaba mostrando los paquetes de eso que descargamos esta semana. Ah, listo. Ahí, ¿dónde está? Listo. Eso, ahí está. Entonces seleccioné, por ejemplo, yo sé que este es un regulador de voltaje, entonces seleccioné reguladores de voltajes lineales y busqué este que es una referencia, ¿cierto? El LM317, una referencia de un regulador. En caso de que los librerías no estén disponibles en este paquete pues que descargamos, uno las puede descargar desde SnapEDA. En SnapEDA aparece, yo a Daniel ya le mostré cómo crear pues la, la cuenta, ¿cierto? Y es que ya no me acuerdo de la mía. Bueno. A ver, yo cómo la había... De nada. Bueno, olvidé mi contraseña. No importa. Entonces uno acá busca, por ejemplo, el M317. Y él acá me saca diferentes opciones, ¿cierto? Dependiendo del empaquetado que yo vaya a usar, ¿cierto? Entonces acá me aparece la referencia del empaquetado y en la parte frontal, bueno, acá me aparece más información, precio, más o menos precio promedio de cómo se consigue. Y en la parte frontal me dice qué información de ese regulador se encuentra disponible en esta página. Entonces, por ejemplo, en esta se encuentra disponible el datasheet, el símbolo de esquemático, el footprint para el PCB, el modelo en 3 dimensiones y un modelo de simulación, ¿cierto? Para el caso pues de este regulador, ¿cierto? Entonces uno entra
a ese regulador y mira las características, ¿cierto? Entonces aparece el footprint, perdón, aparece el esquemático, este es el footprint. En esta pestaña aparece el modelo en 3 dimensiones y acá aparece un modelo de simulación que también es usado pues en Altium, ¿cierto? Para hacer simulaciones. Entonces uno le puede dar aquí en descargar símbolo y footprint, y ya le dice para qué software lo descarga. Entonces, por ejemplo, para Altium, ahí me va a decir pues que me tengo que registrar. Esto es algo que deberíamos hacer ahorita. Yo intento registrarme ahorita porque él acá le muestra a uno un tutorial para agregar esa librería, ¿cierto? Uno la agrega como el esquemático y el PCB por aparte. También agrega el 3D, ¿cierto? El 3D lo descarga por aparte, pero también lo agrega él crea un proyecto de librería, así como el que creamos para crear las librerías, crea un proyecto de librería y después uno le agrega el 3D a ese proyecto de librería que ya tiene pues diseñado todo esto, y lo que uno hace es que lo compila y ya le queda disponible para usar. Pues en realidad es sencillo la creación de los componentes. Eso en caso pues de que uno no lo encuentre acá en la librería, ¿cierto? Listo. Entonces, acá tenemos pues este regulador. Entonces voy a traerme los componentes pasivos de este regulador, que serían unas resistencias y unos capacitores. Entonces acá también está la librería para resistencia, ¿cierto? Montaje superficial hay varias, ¿cierto? Entonces hay arrays. Los arrays son resistencias que vienen muchas resistencias en un solo integrado, ¿cierto? Por ejemplo, este chip es con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias individuales en un solo chip. Eso uno también lo encuentra, ¿cierto? Por lo general uno usa las de montaje superficial y de tamaños considerablemente grandes para hacer pues un ensamble manual, ¿cierto? Ya cuando uno tiene un diseño muy especializado y que lo puede hacer con máquina, sí baja a tamaños como 0402 o 0201. Esta referencia es como se encuentra comercialmente la resistencia. Angie ya sabe pues esto muy bien. De pronto Juan Pablo no sé qué tan bien sepa esto, pero este 0201 corresponde a la referencia del empaquetado, ¿cierto? Por ejemplo, el 001 es una resistencia de montaje superficial, pero lo que indica es el tamaño. El 0201 es el tamaño de 02 por 01. No me acuerdo si eso está en milésimas de pulgada o en milésimas o en décimas de milímetro, no me acuerdo. Pero son pues muy pequeñitas, ¿cierto? Esta 001, 0402. Las que uno más comúnmente ve son las 0805 o las 603. Esas son pues como las más usadas. Esas son las que uno ve normalmente en las tarjetas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar de esta 0805. Acá todas son, miren que aparecen muchísimas, ¿cierto? Aparecen muchísimas resistencias acá. Primero porque las separan como por fabricante, y lo otro es que ellas vienen acá ya configuradas con un valor de resistencia. Por ejemplo, esta es de 15.8 ohmios. Acá dice 15R8, 15.8 ohmios. O no sé, coloque, por ejemplo, esta 33.0 ohmios, 68.0, 100R, 1K, ¿cierto? Hay varias, ¿cierto? Sin embargo, uno, al agregar esto no implica que uno no le pueda cambiar ese valor. Entonces yo puedo agregar, en síntesis, puedo agregar cualquiera de estas. Acá me va a salir 82 kiloohmios, ¿cierto? El valor que seleccioné, pero al darle doble clic me aparece esta ventana que es de las propiedades. Entonces me aparece el número de parte, la resistencia que tiene, ¿cierto? Entonces esta yo la puedo cambiar y poner el valor que yo necesite.
y el valor, pues esta y esta son la misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esa resistencia sea de 330 ohmios, entonces acá ya o le cambio o le doy doble clic únicamente en la propiedad, en lo que se está viendo, y le cambio acá el valor, ¿cierto? Entonces mire que se actualiza. Acá me aparece una descripción de qué es ese componente, entonces resistencia 82K, entonces yo la puedo cambiar, ¿cierto? Esto lo puedo variar. Y miren que como habíamos hecho nosotros las librerías, aparecen con el prefijo que se utiliza pues como de referencia para los componentes. En el caso de resistencias es R, y aparece el signo de pregunta indicando que no se sabe todavía cuál es el designator que va a tener, ¿cierto? Porque dependiendo del número de resistencias puede cambiar. Listo. Entonces esta es una resistencia que está acá ya disponible. Listo. Otra cosa importante acá es que miren que, por ejemplo, acá cuando yo introduje este componente me cambió el tamaño de la rejilla a 1. Es mejor manejarlo en 10 para que el componente se pueda mover como en la cuadrícula. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso está desajustado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar la rejilla a 1, lo voy a mover hasta la esquinita de la cuadrícula y luego ya sí lo coloco en 10 para tenerlo. Entonces miren que con eso ya se mueve entre la cuadrícula. Digamos que yo necesito agregar otra resistencia. Entonces es muy fácil. Una opción es seleccionarla, darle control C y luego control V, pero esa no es la más apropiada. Para este software no. La más apropiada es dar clic sobre el componente, dejar presionado el clic y presionar la tecla Shift. Cuando uno presiona la tecla B, dar clic sobre el componente. Dar clic sobre el componente. Espera que se me olvidó. No. Hacerlo muy rápido, pero es darle clic al componente y presionar la tecla Shift, entonces él me crea una copia. ¿Sí? Entonces ya lo puedo arrastrar y colocarlo en cualquier parte. Entonces él me crea una copia de ese componente. Listo. Si yo quiero rotar el componente, entonces lo selecciono, le doy clic y con el espaciador me lo va rotando. ¿Listo? Digamos que yo lo que quiero es, digamos, este componente. Quiero hacer un reflejo a través del eje Y. Entonces lo selecciono y lo selecciono, lo arrastro y con la tecla X, que es como decir que me lo refleje en el eje X, miren lo que pasa, ¿cierto? Los pines 3 y 1 van cambiando de dirección. Si lo hago con la tecla Y, me lo hace entre la parte de arriba y abajo. Eso es como las operaciones de espejo. Y la de rotación es con el espaciador. Listo. Le voy a poner acá esto. Voy a poner acá esto. Digamos que para este sistema necesito unos capacitores. Entonces voy a agregar unos capacitores. Entonces vengo aquí y busco la librería de los capacitores también. 0805. Cojo cualquiera. Preferiblemente cuerpo es el del valor que uno está buscando, pero acá pues como
Vamos a hacerlo así. Listo. Entonces este es el de 0.1 microfaradio. Lo coloco uno a la entrada y voy a colocar uno a la salida, ¿cierto? Entonces seleccionando y arrastrando con Shift, la tecla Shift presionada me deja hacer esa copia. Y voy a agregar un capacitor de tantalio. Listo. Agregar un capacitor de tantalio que me da más voltaje, ¿cierto? Más capacidad de carga. Estos, acá si no aparece en este lado la referencia en tamaño, entonces hay que buscarlo por acá, ¿cierto? Por ejemplo, este dice 3528, ese es el tamaño de ese capacitor. Aparecen casi todos, bueno, este es 3216 y acá dice 1206, ¿cierto? Más o menos ese es el tamaño. Entonces, cuando son capacitores de cerámicos, pues depende de la aplicación, pero por lo general los de 0805 soportan hasta 16 voltios, estos de tantalio 1206 aguantan hasta 25 voltios. Entonces uno, dependiendo de eso, es que elige el tamaño, ¿cierto? O de la capacidad o de la integración que uno quiera lograr pues en su componente, ¿cierto? Entonces ya cojo y lo arrastro y lo voy a colocar acá. Digamos que el valor es 10 microfarads. ¿Listo? Entonces acá ya tengo el regulador y sus capacitores. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago las conexiones, cierto? ¿Cómo conecto estos reguladores? Entonces, en Place aparece la opción Wire. Wire corresponde a una línea o un cable. Entonces en este wire yo puedo hacer la conexión acá con los componentes, ¿cierto? Con wire. Entonces el voltaje de salida vendría acá. Serían estos capacitores conectados al wire. Este Vout también vendría conectado acá. Del Vout al ajuste viene un cable. Acá vendría este. Y esto ya viene conectado a tierra. ¿Listo? Entonces, tengo acá en Tools, perdón, en Place, también tengo los PowerPort. Entonces los PowerPort me dan la opción de seleccionar entre si es una tierra o si es un voltaje de alimentación, ¿cierto? Entonces, acá puedo seleccionar si es tierra, entonces coloca la tierra, entonces voy a colocar tierras en donde corresponde poner tierras, ¿cierto? Acá y acá. Y voy a poner una digamos que una entrada de 12 voltios. Acá en el style, él me dice si es un power ground o si es un power ground, around air bar. Creo que bar es la de bar es la de voltajes de alimentación. Hay varias, pues, ¿cierto? Hay varios símbolos. Uno ya selecciona arrow es una flechita, ¿cierto? Miren los símbolos que aparecen. Círculo, ¿cierto? Depende pues como de la nomenclatura que uno quiera llevar. Por ejemplo acá, vamos a ponerlo acá. Y a la salida vamos a decir que me va a entregar 5 voltios, ¿cierto? Que mi diseño está para que ese regulador me entregue 5 voltios.
Entonces estos son dos líneas de nombres diferentes. Entonces acá igual voy a place, a conectar. Y voy a conectar todo esto. ¿Listo? Listo, ahí están conectados. Entonces tengo eso. Hasta ahí pues como que nada nuevo, ¿cierto? O sea, es lo mismo que uno haría en el Eagle, conectar cosas, ¿cierto? Sino que está por la herramienta PowerPort y Wire, ¿cierto? Ahí están esas líneas. Hay otra que es la herramienta Net. En la herramienta Net, esta herramienta es para colocarle nombre a las líneas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle un nombre a esta línea y ya ese va a ser el nombre que va a tener. Entonces, por ejemplo, esa se llama 12 voltios y la puedo colocar acá sobre esa línea. Esta va a ser 5 voltios. ¿Cierto? Y vamos a tener GND, ¿cierto? Digamos que tengo esas líneas. Listo, ahí tengo esas líneas, ¿cierto? Eso también está en Eagle, ¿cierto? Lo de poner nombres o etiquetas a las líneas. Lo otro es los puertos. Vamos a crear los puertos. Entonces voy a crear acá, al lado de abajo, voy a crear tres wires. Voy a crear 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces estos 3 wires le voy a colocar, primero le voy a colocar el net, ¿cierto? Entonces uno de ellos va a ser tierra, el otro va a ser 5 voltios y el otro va a ser 12 voltios. ¿Cierto? Entonces ahí están los 3 nets que había creado acá, ¿cierto? O los que son pues importantes para mí en esta hoja, ¿cierto? Y a esos wires les puedo agregar puertos. Entonces los puertos son como las etiquetas de salida para ese sistema, ¿cierto? Entonces acá vengo y a este puerto no necesariamente lo tengo que llamar igual 12, voy a ponerle nombres diferentes, entonces le voy a poner 12B0, ¿cierto? Va a ser 12B0. Me falta indicar qué tipo de puerto es, ¿cierto? Entonces 12B0 es un puerto o de salida o de entrada, bidireccional o sin especificar, ¿cierto? Entonces puedo colocarlo como sin especificar para que me quede más genérico. Luego cambio a este 5B0 y a este lo voy a llamar AGND. ¿Listo? Recuerden que esto es a modo de ejemplo. Por lo general, bueno, este sí lo voy a llamar GND, tal cual, ¿cierto? Lo voy a llamar así. Listo. Entonces estos son los puertos. Ya estos puertos se van a enlazar con el jerárquico. Listo, estos son como las salidas de esta hoja. O sea, porque hasta el momento lo único que creé fue etiquetas para las líneas, para las nets, para nombrarlas, pero cuando ya le agrego estos puertos, le estoy diciendo a esta hoja que va a tener estas 3 conexiones. ¿Listo? Ya ahorita les muestro cómo. Y lo otro que es bacano acá, Object Connector, puertos, los arneses, pero los arneses se los muestro ahorita en el amplificador. ¿Listo? Acá lo que les... bueno, también uno puede, estas uniones que aparecieron automáticas acá, estos punticos, los puede uno agregar desde acá. ¿Listo? Este de parte...
Este parte es como para agregar en librerías, pero es más fácil agregarlo desde la opción de librería, ¿cierto? Listo. Lo otro que les vamos a mostrar es lo de los colorcitos, ¿cierto? Cómo ponerle colorcitos a las líneas. Entonces, en View está la opción Set Net Color. Entonces uno acá le puede escoger varios colores, incluso colores customizables, y decirle que una línea que uno quiera, por ejemplo, todas las de tierra se las pinte de color verde, ¿cierto? Todas las tierras las pinte de color verde. Entonces, con solo darle a una de las tierras y como todas están conectadas a un puerto de tierra, todas se colorean verde. Y digamos que a la de 12 voltios le va a poner otro color, le va a poner el color rojo a la de 12 voltios. Entonces miren que tanto esta que es de 12 voltios como esta se me colocaron roja, y a la de 5 voltios también le va a poner otro color. Digamos que este azulito. Entonces a la de 5 voltios también le pongo ese color. No es que haya que ponerle color a todo, ¿cierto? Eso es como para identificar líneas muy importantes dentro de mi diseño. Vamos bien hasta ahí. Sí. Todo claro, todo claro. Daniel todavía está por ahí. Hoy muy despacio. ¿Cómo ven la cosa? Así va bien. Yo tengo que después ver la grabación y empezar a hacer, y ahí sí me van a surgir las dudas. Hágale. Y me Pero hasta ahora pregunta. lo que hemos visto, no, vamos bien. Tiene muchas herramientas. Sí, tiene muchísimas. Es más complejo pues que el Eagle. Eso sí es cierto. Listo. Y eso que hasta acá, miren que todos los componentes tienen todavía el signo de pregunta. Todavía no hemos solucionado ese problema, pero tampoco lo va a solucionar todavía. Lo soluciono ahorita más tarde. Listo. Entonces esa es la hoja del regulador, ¿cierto? Creo que no me falta nada más. Ahora voy a la hoja del amplificador. Entonces en el amplificador voy a agregar un amplificador operacional. A ver, ¿cuál? El LM824, este es uno bueno. Listo. Es un amplificador de 14 pines. Entonces, esta librería voy a agregar, voy a poner primero que todo el grid en 10, lo voy a arrastrar. Entonces acá me sacó el 1, 2, 3, el 4 y el 11 son los pines de alimentación. Y miren que este chip tiene el nombre IC, el signo de pregunta que indicaría cuál sería el chip, pero solamente, y tiene una letra A. A indica que como ese amplificador tiene 4 amplificadores internos, solamente estamos sacando uno. Entonces yo puedo copiando o con el chip, pues con la opción de chip, sacar las otras variantes, ¿cierto? Es la B, la C, la D. Si hago una copia más, ya me colocaría otro dispositivo, ¿cierto? Ya me colocaría un dispositivo amplificador adicional, ¿cierto? Entonces hagámoslo únicamente con estos 4. Entonces, voy a hacer un diseño pues facilito acá de un filtro. Voy a agregar unos capacitores y una resistencia. Entonces, como acá sí tengo capacitores y resistencias, de la otra hoja, esto sí lo voy a copiar, control C,
para traérmelos para esta hoja, control V. Ahí sí lo tengo que hacer así porque no me deja con Shift arrastrarlo de una hoja a otra. Eso no me lo deja hacer. Pero bueno, acá lo tengo. ¿Listo? Entonces voy a crear un filtro acá. Acá voy a poner otro filtro. Ah, es que no me lo... Digamos que acá es un mero buffer y este no lo voy a usar. Listo, para no poner tanta cosa. Listo. Entonces voy a colocar tierras por acá. Este voltaje negativo, digamos que lo voy a referenciar a tierra. Y el positivo lo voy a referenciar a 5 voltios. 5 voltios. Voltios. Daniel se está conectado ahí. Luego conectado, pues no me respondió ahorita. Hola, perdón. Sí, sí, Ah, sí, es que ahorita estaba teniendo como problemas con el micrófono y ya después me dio pena interrumpir, pero sí, aquí estoy. listo. Listo, entonces esta es pues como la conexión. De acá voy a poner también, entonces voy a poner wires, voy a poner 3 wires que van a ser los mismos de entonces digamos que va a ser 5 voltios del amplificador. Listo. Y ese va a ser GND del amplificador. Listo. Este tercero no lo necesito. Este va a ser los mismos 5 voltios y la tierra que están saliendo desde el regulador. Uno por lo general lo pone con el mismo nombre, ¿cierto? Este puerto de acá, ¿cierto? 5V0, 12V0. Pero lo quiero poner con nombre diferente para mostrarles a ustedes la conexión, ¿cierto? Para que vean cómo se conecta. Pero por lo general uno lo nombra igualito. Acá le voy a poner a este... un port, también le voy a poner un port, entonces acá le voy a poner net, perdón, entonces le voy a poner 5 voltios A. Y este va a ser GND-A. No, creo que sí lo tengo que llamar GND. No lo voy a mezclar. Este va a ser 5 voltios. Listo. Entonces va a hacer la conexión acá. La de este. Voy a conectar esto, voy a conectar esto. Acá. 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 Y voy a poner una salida. Listo. Entonces, a esto les voy a poner net label. Entonces esta va a ser entrada positiva.
Esta va a ser entrada negativa. Y este va a ser salida, ¿cierto? Output. ¿Ves? Entonces, para estos tres, entrada positiva, entrada negativa y el output, sí voy a crear un arnés, ¿cierto? Entonces voy a crear las tres líneas acá. Entonces voy a poner place el net por, entonces voy a hacer in post in net y output, ¿cierto? Ahí están las tres, con los mismos nombres que le había puesto acá arriba, ¿cierto? A esa no le voy a poner colorcitos, o le ponemos colorcitos. ¿Qué hacemos? Ponemos colorcitos. Pongámosle el rosadito. ¿Qué? No, que sí, que siempre queda muy ordenado con los colores. Amarillo. Y este azul oscurito. Listo. Amarillo no me gustó. Voy a cambiarlo. Acá le voy a poner otro color. Acá una lista pues, de colores inmensa. Un moradito, por ejemplo. No, ya quedó muy oscuro. Custom. Este verdecito está más. El color no, o sea, si estas dos que son de nombre diferente tienen el mismo color, eso no importa. O sea, no es que me va a presentar un error por eso. Simplemente que yo me voy a confundir visualmente, ¿cierto? Pero no es que por el color se vayan a conectar, no. Se conectan es por el nombre de las etiquetas. Listo. Y a estos tres les voy a agregar un arnés. Entonces voy a crear el arnés. El arnés se crea en place. Entonces el arnés necesita lo siguiente. Crear el conector. Entonces vamos a crear el conector. Entonces, a ver si yo lo puedo reflejar así, acá, que me quede en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ese es el conector arnés. A ese conector arnés yo le puedo cambiar el nombre y se lo debo cambiar. Le voy a poner un conector específico para ese arnés. Entonces voy a ponerle amplificador connection, ¿cierto? Ese es el nombre del arnés. Debo colocar entradas para el arnés. Entonces las entradas vienen colocadas sobre la cosita azulita. Entonces, y se relacionan con este nombre. Entonces también le debo colocar un nombre específico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sería IP, IN, y esta la va a poner OT, lo que sea output, ¿cierto? OP. Luego alargo estas conexiones hasta acá para que se conecten a cada una de las entradas. Organizo un poquito esto, que me quede así como más ordenado. Este no. A ver. Así puede ser, ¿cierto? Que me quede más organizado. Y acá en place agrego una señal de salida para el arnés. Entonces esta señal, entonces vea que en el arnés hemos utilizado
utilizamos el conector, que es la azulita, las conexiones y la señal del arnés es la que nos falta. Entonces vamos a colocar la señal del arnés, una señal de salida. Y a esa señal del arnés hay que colocarle un puerto. Entonces ese puerto, las características de ese puerto es que son bidireccional. No, perdón, es un specifier porque no se sabe qué tipo de puerto es y le ponemos H amplificador, ¿cierto? Que sea el arnés del amplificador. Entonces miren que ese puerto no se coloca de color amarillito como los otros, sino que se coloca de color azul, porque lo que se indica de ese puerto es que en su interior, ese puerto en su interior lleva 3 señales, y esas 3 señales tienen este orden, IP, IN y OP, ¿listo? Del 1 de arriba hacia abajo es el orden en que se conecta. Entonces les voy a mostrar qué pasa con esto. Cuando creamos el arnés, en la estructura de carpetas, me aparece este archivo que se llama arnés. ¿Sí? O sea, del amplificador 2 se creó un arnés. Lo voy a abrir en un notepad. ¿Listo? Ese archivo de carpetas, mire que contiene el nombre del arnés, que lo llamé AMP-Con. Si recuerdan, se llama ANP Connector. Y tiene en orden IP, IN y OP. ¿Cierto? Ese es el orden en que se llamaron los pines. Entonces, cuando yo haga la conexión de este arnés con otro arnés en la tarjeta, va a tener este mismo orden. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Bien, bien. Angie, bien. Fabián, o sea que si usted lo hace la conexión en otra hoja, entonces, o sea, lo que decía del orden es que se conectan, digamos, el primero de la otra conexión con este IP, eso es lo Sí, que trata de decir. sí, o sea, que si yo voy a, yo este arnés lo voy a usar es porque cuando voy a hacer la conexión en el jerárquico, no quiero colocar 3 líneas o 200 líneas que puede contener el arnés, sino que solamente conecto una, ¿cierto? La utilidad de esto es eso, poder tener muchas líneas llevadas como por un... Hagamos de cuenta que esto es un ribbon, un cable ribbon conectado, ¿cierto? Entonces, el ribbon tiene 200 líneas acá, que cada una es una señal independiente, pero todas van por este solo cable, ¿cierto? Cuando yo lo voy a conectar en el otro lado, en la otra hoja, la primera de acá se conecta con la primera de allá, la segunda de acá con la segunda de allá. O sea, tienen que conservar ese orden para que él se compile, ¿cierto? No importa si uno de acá impos se llama igual que un impos en la tercera posición, él va a conectar la primera con la primera, entonces cuando pasa eso de los nombres genera errores. Entonces uno lo que hace es que trata de llamarlos igualitos en los dos lados, pero lleva la señal con esta conexión. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, listo, gracias. Voy a crear una hoja adicional, otro esquemático. Design, template. Ya esta la voy a llamar conectores. ¿Listo? En esta voy a agregar, digamos que unos conectores, si encuentro pues alguno por acá. Conectores, así, por acá hay. Ya hay. Barrel Power, Trim, Memory, Modular Jack, Rectangular Direct Wire to OA, Terminal Blocks, Plug Wire to OA. Esta. Estos son los que me gustan a mí. Voy a colocar algunos conectores de esos, listo. Entonces, voy a colocar estos dos para el voltaje de alimentación, ¿cierto? Los 12 voltios y la tierra.
voy a colocar otros 2 para salidas de alimentación, ¿cierto? Y voy a colocar 2 para entrada y salida de voltaje y 2 para, perdón, para entrada de voltaje positivo y negativo y otros 2 para entrada para la salida del voltaje del amplificador. Acá falla en que no cuadre la cuadrícula del sistema, entonces se me colocó en cualquier parte. Listo. Bueno, entonces acá voy a conectar cosas. Entonces le voy a poner entonces digamos que a este lo voy a llamar B. Lo voy a llamar B source, que serían los 12 voltios, ¿cierto? Ese es B source. Este lo voy a llamar GND source. Lo voy a correr más para atrás. Entonces acá serían 12 voltios y tierra. De acá sería 5 voltios y tierra. Entonces voy a poner de out. Este sería GND out. No es necesario complicarse tanto. Uno le coloca el GND a todos. Yo es por hacer demostración acá, listo. Acá sería entrada positiva, entrada negativa. Entonces sería signal in positiva, signal in negativa. Y acá sería out, S out. Y acá sería ND out. ¿Listo? Ahí están esas señales. Voy a agregarles al B source y al GND source, les voy a agregar etiquetas. ¿Listo? Les voy a agregar, perdón, puertos, ¿cierto? Le voy a agregar puertos. Entonces a este le voy a colocar un puerto acá que sea B source, GND source, B out, GND out. Y ese también GND out. Listo. Los otros 3, como vienen por arnés, entonces yo lo voy a simplificar. Me voy a copiar este arnés, lo voy a pegar acá y le voy a cambiar los nombres. Entonces acá este se va a llamar conector, pues como por cambiar el nombre. Este se va a llamar H connector y acá le voy a poner S
Esa sería la entrada positiva, ¿cierto? Entonces la entrada positiva es S in P. Acá sería S in N. Y acá sería S out. Listo. Acá le voy a poner un guión, le voy a poner SIP, SIN, SOP. Es mejor dejarla con IP, IN y OP, listo, o sea, no cambiarla, porque así se confunde uno menos. Pero se puede pues cambiar, ¿cierto? Es más, no, dejémoslo más bien con las mismas etiquetas que tenía el otro. Listo. Entonces esta ya es la hoja de conexiones. Uno le da control S. Y miren que acá en conectores también me creó otro arnés. Y este arnés también tiene conector IP, IN y OP. Listo, o sea, tiene la misma nomenclatura. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces ahora tenemos tres esquemáticos, uno para regulador, uno para amplificador y otro para el conector, pero ninguno de ellos está conectado, ¿cierto? Todos están como si fueran cosas aparte. Entonces en el jerárquico lo que voy a hacer es que voy a conectar todo eso. Entonces las conexiones se hacen de la siguiente manera. Entonces uno le da en place y crea un cheat symbol o un símbolo de hojita, un símbolo de la hoja. Este símbolo de la hoja, bueno, aquí, esperen, yo cambio acá de nuevo el grid, place, cheat symbol. Este símbolo de la hoja le voy a dar tabulador y voy a dar las opciones. También le puedo cambiar el color, ¿cierto? Le puedo poner un color diferente. Al interior le puedo poner un designator. Entonces, por ejemplo, este, digamos que va a ser el regulador, ¿cierto? Este va a ser rec source o lo que sea, un nombre, ¿cierto? Y el file name va a ser asociado a la hoja que va a representar, ¿cierto? Entonces, esa hoja representa un archivo esquemático. En este caso vamos a seleccionar el regulador. Entonces, seleccionamos el regulador y lo ponemos, digamos que por acá, ¿cierto? Ese va a ser el regulador. Luego voy a poner otra que va a ser para los amplificadores. Y lo asocio a la hoja del amplificador. ¿Listo? Entonces, acá ya lo creo. Y voy a tener un tercero que va a ser para conectores. Lo asocio a la hoja de los conectores. Entonces acá tengo los conectores. Listo. Entonces ahí están los tres esquemáticos, ¿cierto? Entonces ahora tengo que recordar qué salidas tenía el regulador. Entonces el regulador tenía 12 voltios, 5 voltios y tierra. ¿Listo? Entonces en el jerárquico le voy a poner 12 voltios, 5 voltios y tierra, o sea, tres salidas. Entonces voy a place y le digo agregar entrada a la hoja, ¿cierto? Entonces la entrada a la hoja corresponde a una de las entradas que tenía. Entonces voy a sacar una de acá de 12 voltios, 5 voltios y tierra, y la de 5 voltios y tierra la voy a replicar por este lado. Vamos a ver si me deja, eso sí nunca lo he intentado. Entonces, miren cómo aparecieron los simbolitos, ¿cierto? Se colocan en los bordecitos y ya aquí yo lo que hago es que le doy doble clic y le digo, bueno, usted va a hacer
12B0, 5B0 y GND. ¿Listo? Entonces este va a ser 12B0, ¿cierto? Este va a ser 5B0. Este va a ser GND. Listo. Ah, mentiras, este no lo necesito acá. Por un lado voy a tener la entrada, 12 voltios y tierra, y por el otro la salida. Entonces acá va a tener 5B0 y acá GND. Listo, no me deja poner repetidos. Acá, miren que me salió una rayita por debajo. Eso quiere decir que no me lo deja repetir. Entonces este lo voy a poner acá abajito. En conectores tengo en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, tengo 6 conectores. Les voy a poner voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y los voy a empezar a nombrar. Entonces en conectores tengo B-Source, GND Source. ¿Cierto? Entonces tengo B-Source, GND Source, que serían los voltajes de entrada, ¿cierto? Y por el otro lado voy a tener voltaje de salida, tierra de salida, ¿cierto? Entonces tengo voltaje de salida, tierra salida. Aunque, por ejemplo, ese tierra salida está repetido 2 veces, ¿cierto? Entonces no me lo va a dejar colocar 2 veces acá. Entonces, ese tierra salida, ese tierra salida me lo voy a traer para acá abajo. Y este va a ser el arnés. Entonces acá le voy a colocar, en donde dice arnés style, le voy a colocar connector. ¿Listo? Y el nombre le coloco acá conector H. ¿Listo? Entonces miren que me colocó acá el arnés. ¿Listo? Miren que le cambié el colorcito a azulito. Y en el amplificador tengo los 2 voltajes 5 voltios y GND y el arnés de amplificador. Entonces tengo acá 3 conectores. Tengo, perdón, place, chip entry. Entonces acá y el de arnés. ¿Listo? Entonces acá tengo 5 voltios del amplificador. Así se llama, ¿cierto? Ya no me acuerdo. Sí, 5 voltios del amplificador. Tierra del amplificador. Y este es un arnés que es el amplificador. Entonces acá le voy a poner amplificador AR. Solo H, listo. Ah, no, perdón, muchachos. Acá en los arneses, recuerden que los arneses tienen nombre, ¿cierto? Por ejemplo, se llama AMP Connector. Entonces vamos a ver, acá debe aparecer. Ah, no, el arnés tiene esta etiqueta HAMP y en esta se llama HCON. ¿Listo? Entonces, este es HCON y este es HAMP, ¿sí? Entonces, el arnés es el nombre que le dimos al arnés
y el nombre va a ser el nombre que tiene el conector del arnés. Sí, sí, es claro eso. Sí. Listo. Y entonces acá se hacen conexiones normal con watts. Entonces, por ejemplo, ya 5 voltios del regulador lo voy a usar para conectar los 5 voltios del amplificador. Tierra del regulador la voy a usar para conectar la tierra del amplificador. El voltaje de salida de este van a ser estos 5 voltios. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, miren que no apareció el puntico, que decir que no está conectado. Bueno, ahí eso no se debería hacer, pero bueno, digamos que lo vamos a valer. ¿Listo? El B-Source, B-Source sería este 12 voltios. Hagámoslo más bien como debería hacerse. A este le vamos a poner acá la etiqueta de 5 voltios. No lo hagamos con esto, hagámoslo con un puerto. Entonces, este sería este y este sería este. GND sería GND, entonces este lo vamos a conectar acá, igual que este. Acá conectamos este GND, acá conectamos este GND y lo mismo este. Y el arnés, entonces el arnés necesita conexión de, a ver, yo miro si con este me da un wire. No me lo dejo. De una me lo rayó por debajo. ¿Sí? Como que esa conexión no es. Entonces es con conexión de arnés. Entonces es entre esta y esta. ¿Sí? Miren, acá en arneses aparece conexión de arnés, entonces ya conecto el arnés 1 con el arnés 2. Y ya con eso ya conecté todo mi circuito. Entonces ahí están los conectores de voltaje de entrada que van a alimentar el regulador, ¿cierto? Los 12 voltios que entran por la hornera, entran al regulador. Luego va a haber una hornera para 5 voltios que se conecta con estos 5 voltios, pero esos 5 voltios también alimentan los amplificadores, ¿cierto? Aquí hay unas borneras de tierra también y el conector de la hornera de entrada positiva, entrada negativa con el arnés del amplificador. Sí, vamos bien. Sí. Listo. Acá nos falta, o sea, ya hicimos todas las conexiones, ya está todo listo. Listo. Acá nos falta es ponerle los nombrecitos o los numeritos al esquemático, ¿cierto? A cada uno de los componentes. Cada uno de esos componentes se tiene que identificar con un nombre único y para uno poderlo identificar en la tarjeta. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. En Tools, que hay muchas herramientas, hay una que se llama, vamos a ver, esta nunca la he explorado, Harness Definition Problem Finder. Vamos a ver eso que... There is no harness definition problems, no problems. Listo, como que, bueno, esta nunca la había usado, pero como que analiza los arneses. Esta, annotate esquemático, ¿cierto? Anotar esquemático es como darle nombrecitos a los componentes. Entonces él va a empezar a dar nombre desde la hoja 1, desde la hoja 0, 1, 2 y 3 y en este orden, ¿cierto? Va a buscar los componentes y les va a ir asignando el nombre así, ¿cierto?
Uno le puede pues cambiar como la forma en que lo hace, ¿cierto? Pero por lo general uno lo hace así. Y entonces él acá lo que le muestra a uno es el designator que tiene actualmente, que todos están pues con signo de pregunta, y acá el que va a poner. Entonces, uno lo que hace es que le dice update change list. Entonces él le dice a uno, tengo 17 cambios que deben ser realizados. Entonces uno le dice, ok. Entonces mire que acá, después del proceso, van a quedar con estos nombres. Entonces uno ya viene acá y le dice aceptar cambios. En aceptar cambios me va a desplegar esta ventana. Entonces esa ventana es como la ventana de compilación. Entonces él lo que va a hacer es que va a pasar de este nombre que muestra acá al nombre que muestra al frente. Y lo que yo tengo que hacer es el proceso de chequeo y de validación. Entonces primero valido. Entonces él me va a mostrar todos estos simbolitos en chulito indicando que se puede hacer. Y ejecuto. Y entonces él en este momento ya realizó ese cambio. Le digo close y ya mire que todos los nombrecitos quedaron con su numerito. ¿Sí? Acá también está, entonces está el IC2, IC2, R3, C5, C4, R4, los conectores J1, J2, J3 y J4, y ya quedó el esquemático hecho. Entonces miren que en este momento todas las hojas que están como símbolos dentro de la hoja jerárquica pasaron a ser parte como de un árbol. ¿Sí ven? Ya el jerárquico es el que manda y las hojas son las que están adentro. Entonces yo guardo todos los cambios. Este proceso ya me guarda el esquemático y lo único que vengo es a project, compilar PCB project. ¿Listo? Entonces vengo a compilar el proyecto PCB. A ver, compilar. Y él por acá me saca unos mensajes que algunos son, la mayoría son warnings, pues de que hay conexiones que dicen que son de alimentaciones y que la conectamos a un puerto que está sin definir y cosas así, ¿cierto? Son warnings pues que uno debería de evitar, pero algunos pues uno los puede pues dejar, ¿cierto? No tiene como inconvenientes eso. Ya luego, ya con esto ya terminamos lo que es el esquemático. Ese es el esquemático. Ya ahorita pasa uno a agregar un nuevo file que es el de PCB. El PCB está en blanco, pero esto pues ya se los enseño la próxima clase y es que yo me paro en el esquemático y le digo en design y es update PCB document. Entonces cuando le digo, porque, a ver, ¿por qué no me lo dejó? Design, update PCB document 1. Porque lo tengo que guardar este presentes. Vamos a ponerle PCB, lo que sea. Y en design uno le dice, parado en el esquemático, le dice update PCB. Entonces él me va a abrir esta ventana en el que hago también una validación. Entonces él acá me muestra todo lo que va a poner, me muestra los componentes que va a poner, las líneas que va a agregar, los conectores, ¿cierto? Digamos que estas son como unas secciones, porque como están divididas por hojas, entonces las divide también por hojas. Acá chequea, luego ejecuta. Cuando ejecuta, él lo que está haciendo es que está compilando las conexiones y los componentes y los está agregando en el PCB, ¿cierto? Y ya me los coloca todos acá. ¿Listo? Entonces ahí están puestos
esta sería la PCB. Y si yo paso a la vista 3D, entonces se vería algo como esto, ¿cierto? Ya lo que sigue es ubicar y hacer el enrutado de eso. Pero ya el esquemático quedó realizado. Y miren que acá están pues las conexiones, tal cual pues aparece en el Eagle, ¿cierto? O sea, se hacen las conexiones de los diferentes componentes. Listo, no sé si hayan dudas hasta ahí. Voy a guardar, cerrar este y lo voy a borrar para que se lo repitamos estos días. Este PCB class. No, Entonces, nada así en particular. ¿cómo? No, que preguntabas qué dudas, que nada así súper en particular. Ah, Toca ok. sentarse a hacerlo, pues cacharrearlo, porque no me dio para irte siguiendo y haciéndolo, pero ya ahorita literal me pongo a Hacerlo. hacer las cositas así. Eso. Entonces mira que por ejemplo acá en History aparece como un historial de los cambios que se fueron haciendo en cada una de las hojas, ¿cierto? Estos son como autoguardados o backups que va creando el programa de lo que se tiene, ¿cierto? Pues o de lo que va ahí uno haciendo. Acá en los project logs no sé qué es lo que aparece, yo no me acuerdo esto qué información da. Por ejemplo, este me muestra es como el cambio en los designators, ¿cierto? Acá me muestra el cambio en los designators que se haya hecho. Y ya están los archivos de los esquemáticos y de los arneses, ¿cierto? Entonces, cuando uno guarda el proyecto en GitHub, debe adjuntar todo esto, ¿cierto? Estas, no me acuerdo si esta también, pero sé que esta sí, estas son como las principales. Lo que es el historial y los logs, eso no es necesario, son cosas que ocupan mucho espacio. Miren que esto ya va creciendo pues en tamaño y en realidad no aportan pues al proyecto. Lo que uno guarda son estas cosas. Listo, no, yo creo que por hoy demos así. Listo, no, Fabián, súper, súper claro, la verdad. Y mira, en un segundito ya se ve lo más de bonito ahí el esquemático y todo. Sí, eso pues que está pues muy mal hechecito pues, pero igual era como para explicar todas las herramientas. Eso tiene muchas más, ¿cierto? Eso tiene muchas más cosas, pero... bueno, no les mostré esto de las notas, ¿cierto? Las notas son, por ejemplo, estos cuadritos que aparecen y uno acá agrega, por decir algún comentario, que los conectores, cualquier cosa. También le puede poner colores, color naranjadito, por ejemplo, y ya aquí agrega una nota que especifique algo, ¿cierto? Por ejemplo, que usted diga, es que tengo que ensamblar primero tal parte, o por ejemplo, como nos está pasando ahorita, que hay unos componentes que no los encontramos, entonces uno coloca acá este componente específico, se reemplaza por esta referencia, o por ejemplo, si es un chip que tiene direcciones como un I2C o algo, entonces la dirección de este chip es tal y tal, como especificando cosas que pueden ser útiles para el diseño o el firmware o lo que sea, ¿cierto? Las notas pues son útiles, uno las agrega. Eso sí me faltaba mostrárselos. Muchas gracias, Fabián. No, pues yo creo que, por ejemplo, en mi caso sí tengo que ponerme a cacharrear, siguiendo pues como eso, porque sí, tampoco lo pude seguir, pero no hay en el camino, irán surgiendo y lo iré molestando. Pero venga, antes de todo, una última, que sí me faltó. Muchas veces hay chips que uno no le conecta todas las patas, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo voy a copiar ¿cierto? Pero no voy a utilizar ninguna de esas. ¿Listo? Entonces acá en Place, en directivas, hay unas que uno agrega, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una
que dice que en caso de que yo no conecte ninguna de las paticas, no me vaya a salir error porque no las conecté, ¿cierto? Entonces uno utiliza eso. Hay otras que son para pares diferenciales, que es un tipo de enrutamiento que uno hace para alta frecuencia, que tiene que sintonizar digamos que la entrada positiva y la negativa tienen que tener la misma longitud física. Entonces uno con esta directiva ya indica al programa que es un par diferencial, y hay otras, pues cierto, aquí hay otras que uno utiliza. Las más utilizadas son esas. Eso también me faltó. Textos, uno acá puede agregar pues otro tipo de textos diferentes a las notas. Y no, ya, eso era yo creo que todo. Ahora sí ya podéis ir en paz. Demos Listo. gracias a Fabián. Muchas gracias. Listo. Entonces nos vemos la otra semana. Y pues sí, no, muchas Chao, gracias. que estén bien. Toca Chao. cacharrar. Chao, Angie. Chao, Rubén. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Mm.